Buenas tardes, familia. Hoy les traigo un nuevo video. Hoy es 13 de julio y puede que para ustedes la fecha de hoy sea un día más como cualquier otro día del año. Pero para algunos cubanos como yo, el 13 de julio es un día bastante triste, porque el 13 de julio se cumple un aniversario más de los sucesos del remolcador 13 de marzo, del hundimiento del remolcador 13 de marzo, o como también se le conoce, de la masacre del remolcador 13 de marzo. Resulta curioso, aunque lógico, que mi generación, por ejemplo, que en el año 94, cuando ocurrió lo del remolcador 13 de marzo, yo tenía 9, 10 años, mi generación conoce muy poco lo que ocurrió ese 13 de julio. Y también conocemos muy poco de todas las pequeñas masacres revolucionarias que ha llevado a cabo el gobierno de Fidel Castro después de 1959, que han sido muchas pequeñas masacres. A mí en lo personal, esta del remolcador 13 de marzo es la que más me ha marcado. No sé si por lo absurdo, aberrante y cobarde de los hechos, o por la propia impunidad con que se ha manejado el caso por parte del gobierno cubano y por parte de organizaciones internacionales. Cuando salí de Cuba yo hace ya más de una década y comencé a investigar un poco sobre quiénes eran realmente los dirigentes cubanos, quién era realmente Fidel desde que participó en el Bogotazo, quién era realmente Raúl Castro, el que ejecutaba o mandaba ejecutar campesinos en la sierra, quién era el Che Guevara, el que fusilaba inocentes sin juicios en la cabaña. Cuando empecé a investigar todo esto, di por casualidad un día con el video del remolcador 13 de marzo en YouTube. Y recuerdo en especial ese día porque viendo a ese abuelo hablar, ese señor que perdió 14 familiares muertos en el remolcador, y viendo a esa madre contar cómo se le escapó su hijo de las manos y se ahogó, sentí muchísimo dolor, muchísima impotencia y muchísima rabia. Y es lo mismo que he sentido hoy volviendo a ver el video. Y es lo mismo que siento todos los años, cada vez que veo ese video. Y probablemente ahora tú, que seas comunista o de izquierdas y que apoyes a Fidel Castro, me vayas a decir que Estados Unidos también mata niños en Siria y que Estados Unidos ha matado miles de personas en Irak, en Afganistán. Sí, tienes razón, pero céntrate, que estamos hablando de Cuba. Yo soy cubano, no soy sirio ni soy afgano. Y lo que me duele, además de aquello que está mal y que no debería pasar, lo que me duele es lo que pasa en mi país. Así que si quieres hablar de Siria, te haces un canal. Hoy vamos a hablar del dolor que tenemos todos los cubanos y que llevamos aguantando más de medio siglo. Cada vez que veo este video me pregunto siempre lo mismo. ¿Cómo se puede ser tan miserable y tan cobarde, General Zenén Casa Regueiro? ¿Cómo se puede ordenar atacar a una embarcación donde van niños y mujeres indefensas, atacarlos con cañones de agua hasta hundirlos y negarles el auxilio, violar la ley del mar, y negarles el auxilio una vez que estaban en el agua? ¿Cómo se puede asesinar a personas inocentes que lo único que buscaban era escapar de su país, salir de su país, que se habían robado un barco, pero ese barco costaba la vida de 10 niños muertos, asesinados? Ese era el precio de ese barco. Gobierno cubano. El éxodo cubano, que comenzó en el año 59 cuando llegaron al poder estos señores, está plagado tristemente de crímenes revolucionarios, crímenes directos, crímenes indirectos, pero al fin y al cabo crímenes provocados por el gobierno revolucionario. Y aunque les duela a estas personas de izquierdas y a estos fidelistas, aunque les duela, esos dirigentes que ellos apoyan tienen sus manos manchadas de sangre. Desde el propio remolcador 13 de marzo, pero desde la masacre del río Canímar también tienen sus manos manchadas de sangre y algún día tendrán que pagar por lo que han hecho. Da igual si se han muerto o siguen vivos, algún día los que queden tendrán que pagar, porque la verdad, por suerte, como salió con Chernóbil, como salió
con la Unión Soviética, como salió con Alemania Oriental, la verdad siempre sale a la luz. Hay muchísimos testimonios de balseros que lo único que querían era irse de Cuba, irse, sin molestar a nadie. Se hacían una balsa y se querían ir. Y hay testimonios de balseros que les arrojaban sacos de arena desde helicópteros y les hundían las balsas. Yo en lo personal conozco un testimonio bastante fuerte que recuerdo los ojos de la persona que me lo contó cuando me lo estaba contando, cómo escuchó cómo un tiburón se comía a su hermano y no podía hacer nada, cómo lo veía y no podía hacer nada, y su hermano gritando por tratar de salir de Cuba. Ese es el precio que hay que pagar. Ese es el precio del comunismo. Eso es lo que tenemos que pagar nosotros los cubanos. Hay mucho dolor acumulado, hay mucho daño revolucionario, hay mucho daño comunista, mucho. Y hay mucha impunidad, muchísima. Hay mucha hipocresía, mucha ignorancia, mucha complicidad y mucho idiota. Esa izquierda idiota, asquerosa, mezquina, analfabeta, que sigue pensando y sigue creyendo en la utopía de la revolución cubana, esa utopía de la que los cubanos escapamos porque no podemos vivir allí. Ustedes que siguen creyendo en esa utopía, háblenle a los muertos del remolcador 13 de marzo. Díganselo a esos 10 niños que asesinó el gobierno cubano. Háblenle de la utopía cubana. Hace unos días vimos por los medios de comunicación en todo el mundo esa imagen desgarradora que no tiene forma de explicarse, de un padre y una hija abrazados, muertos, ahogados, tratando de llegar a Estados Unidos. Y yo soy padre y desde mi posición y mi empatía no tengo forma de explicar lo que siento cada vez que veo imágenes como esa. Eso está mal, claro que está mal. Nadie tiene que morir así, y mucho menos por intentar llegar a ningún país. Claro que está mal. Pero el problema es hipócritas de mierda de la izquierda, miserables y cobardes. El problema es que los cubanos llevamos 60 años muriéndonos así. 60 muriéndonos así. Y ustedes lo siguen tapando. Claro que está mal que mueran mexicanos intentando cruzar, o salvadoreños, o hondureños. Claro que está mal. No puede pasar. Pero ¿y nosotros los cubanos qué? Los muertos por culpa del capitalismo, esos son malos muertos. Los muertos nuestros, ¿qué? Esos son buenos muertos. Estamos bien muertos por querer irnos y abandonar ese proyecto comunista de mierda que no quiere nadie en Cuba. Díganme algo de esos muertos, hipócritas de mierda. Hoy mi tiempo de video es para recordar a todas esas personas asesinadas por órdenes del general Zenén Casa Regueiro, general del gobierno cubano, todas esas personas asesinadas por sus órdenes, ese 13 de julio de 1994. En especial, para recordar a esos 10 niños, que el menor de ellos tenía apenas 6 meses, era un bebé, y fue asesinado por órdenes del gobierno cubano. Todos fueron asesinados. Los que se salvaron, los que se lograron salvar y pudieron contar lo que pasó, ya con el trauma que tenían de haber perdido a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres en ese barco. Además, tuvieron que sufrir la persecución y los intentos de asesinato por parte del gobierno cubano y de la seguridad del Estado para callarles la boca y que no hablaran. Todos esos cuerpos de esas personas que murieron hoy siguen en el fondo del mar a 7 millas náuticas de La Habana, porque el gobierno cubano no ha permitido que se baje ahí abajo a extraer los cuerpos, porque sabe que el día que baje alguien ahí abajo va a encontrar la verdadera causa y no la versión que ellos dieron que fue un accidente. No fue un accidente. Partieron el remolcador 13 de marzo con los Polargo y lo hundieron con toda intención para escarmentar y que más nadie se fuera de Cuba.
Y el día que ustedes dejen de gobernar Cuba, alguien bajará allí y verá la popa del remolcador 13 de marzo partida por el golpe que le dio el Polargo. Y ese día, ustedes van a ser condenados todos por asesinos miserables y cobardes. Algún día tendremos un Nuremberg en Cuba. Algún día. Seguro lo vamos a tener. Porque una cosa es que tú seas comunista y pertenezcas a un partido, que eso es muy respetable y cada quien puede pensar y tener la ideología que le dé la gana, por más analfabeto que seas. Y otra cosa es ser un asesino o cómplice de asesinato. Y como mismo juzgamos a todos los nazis por crímenes de lesa humanidad, pues a ustedes también les vamos a juzgar en algún momento, algún día. No voy a decir más, familia, porque creo que nada bueno puede salir cuando hablas desde el estómago y cuando hablas desde la rabia y del dolor. Les voy a dejar un enlace debajo. Por favor, vayan a ese enlace, miren los testimonios de esas personas que sufrieron la masacre del remolcador 13 de marzo. Díganme si esa madre llorando se puede fingir. Díganme si ese abuelo, con ese dolor que se le ve en los ojos, díganme si eso se puede fingir. Son unos miserables comunistas de Cuba. Son unos miserables, cobardes gobernantes cubanos. Nos vemos en próximos videos, familia.